Hola chicos, literatura, vaya tío, 006, muy bien, seguimos con la literatura medieval. Hoy nos toca un guerrero y cortesano, es decir, de los que estaba siempre en la corte del rey. Juan Manuel, Don Juan Manuel, para los amigos. Este chico, que tenía toda la alcurnia que podía tener en aquella época. Nieto del rey Fernando III el Santo, uno de los reyes más reconquistador, que tiene en su palmarés principal la conquista de Sevilla, nada más y nada menos. Una de las ciudades árabes más importantes. La conquistó él. También santo, que era difícil. Estar en la guerra y ser santo, pero bueno, cosas de la época. Tampoco lo vamos a poner en contradicho. Pues este era el abuelito de nuestro personaje de hoy. No solo eso, sino que además fue sobrino del siguiente rey, de ese rey que sucedió a este Fernando, a Fernando el III, Fernando III el Santo, le ponemos ahí la coronita, que tuvo ese hijo que parece que le vino grande la corona. Bueno, más que le vino grande, es que se despreocupaba. ¿Sabéis por qué? Porque estaba enamorado de los libros. O sea, prefirió. Estoy hablando de Alfonso X, del rey sabio, que llamó la historia, hijo de Fernando III el Santo, que le dijo a su padre: ojo lo que haces con todo lo que yo he conquistado. Pues él, en vez de preocuparse de acabar la reconquista y mantener los territorios de su padre, cuando le molestaban mucho de sus libros, le distraían, él prefería ceder algún terreno, qué sé yo, a los árabes, a los portugueses, y se quedaba tan ancho. No le importaba, a él lo que le importaban eran los libros. Bueno, pues este era el tío, sí, de Don Juan Manuel. A ver, con el que se las tuvo tiesas, es decir, a veces llegaron incluso a las manos, don Juan Manuel con su tío. Don Juan Manuel, ya hemos visto, de familia real, había nacido en un pueblo de Córdoba, en Escalona, allá por el 1280, es decir, ya en la última parte del siglo XIII, y vivió, pues, el primer tercio del siglo XIV. A los 8 años se quedó huérfano de padre y de madre, pero claro, le dejaron bastante dinerete. Castillos, ciudades, pueblos, ni más ni menos que él fue señor, príncipe que se llamaba, porque se tenían las posesiones, los pueblos como si fueran suyos, porque el de allí cobraba impuestos, de pueblos tan importantes como Cuéllar, en Segovia, como Peñafiel, en Valladolid, como Elche, en Alicante, Cartagena, en Murcia, Lorca, también en Murcia, etcétera, etcétera. Pero él, el título que más al final encajó con él y pasó a la historia, fue señor de, o príncipe de Villena, con V, príncipe de Villena. Que es una de las ciudades hoy de Alicante. Tierra de guerreros, tierra seca, enjuta, de pocas huertas, salvo de Orihuela. Así como Valencia tiene muchas huertas y era muy feraz, muy fértil, Alicante no. Y allí, cuando la tierra es dura, la gente tiene que ser más brava todavía para poder sobresalir. Pues ahí
en Villena con un castillo precioso. Él fue el señor de Villena. Con el paso del tiempo, su tío, Alfonso X, le dijo: oye, sobrino, vas a ser el tutor de mi hijo. Es decir, el tutor de Alfonso XI. ¿Por qué? Porque vio que él, además de buen guerrero, era muy entendido en letras. Gracia que debía a que los tutores, cuando él se quedó huérfano, no le educaron solo en las armas, que ya creo que le educaron, sino también en la cultura del latín, del griego, de la gramática, etcétera, etcétera. Y teniendo el tío que tenía, que había hecho la escuela de traductores en Toledo, que fue algo así como la Universidad de Europa, donde traía lo mejorcito de lo mejorcito, pues vivió dentro del amor a la cultura. Pero las armas no se las quitaba de encima. A los 12 años, es decir, a los 4 de haberse quedado huérfano, estaba luchando en la guerra con 12 años. Defendiendo Murcia, ¿de quién? Pues de sus vecinos, los árabes o los moros de Granada, que todavía no los habíamos echado, que estaban allí, y era un reino muy potente, y de vez en cuando enseñaba los dientes y se iba a por lo que los cristianos ya habían reconquistado, como fue en este caso. Que dijeron: vamos a por Murcia, y allí estaba don Juan Manuel defendiendo Murcia. En su vida, que tuvo una vida bastante agitada, se casó 3 veces. Y en aquellos tiempos, estos cortesanos, que tenían pueblos, posesiones y todo eso, utilizaban los matrimonios solo para tener más. Oh, aquella ciudad me encanta, aquellas tierras son buenísimas. ¿De quién son? Del don fulano. ¿Tiene alguna hija? Sí. Ah, pues yo voy a casarme con ella. Así por las buenas. Se presentaban y decía: oye, yo quiero casarme con esa hija. Y el otro, el padre, le decía: ¿pero dónde vas, chico? Que solo tienes 6 años. Es igual. Cuando sea mayor, yo me caso. Y cuando sea mayor, o tú me la prometes, y cuando sea mayor, yo la desposo. Y esto así fue uno de los matrimonios de don Juan Manuel. Hoy nos puede parecer un poco obsceno, un poco falta de respeto al matrimonio, a la mujer y todo, pero en aquellos tiempos la vida era así, y más entre los nobles. Durante mucho tiempo la política matrimonial consistía en eso: me caso con tal para juntar, me caso con mi hijo con tal. O sea, utilizaban los hijos para juntar territorios. En estos trances de casarme y no casarme, se enfadó mucho, en otra ocasión, con el rey, porque no quiso casarse con su hija. Oye, rey, que tengo una hija preciosa, cásate con ella. Y el rey dijo: no. ¡Uah! Se enfadó tanto, ya ves tú, esto también te lo cuento para que veas cómo era aquella época, se enfadó tanto que fue al rey de Granada, que era moro, y le dijo: ¿me ayudas a luchar contra mi tío? Espera, no sé si era contra su tío o era contra el mismo que él había tutoriado de pequeño. Sí, yo creo que era de este, contra Alfonso XI. Y ahí tienes tú a don Juan Manuel, que tenía un ejército de 1000 caballeros. Bueno, hoy, por ponerte un ejemplo, sería un ejército de 1000 tanques. Eran muchos 1000 caballeros, porque luego cada caballero llevaba su escudero, sus mesnadas, es decir, su conjunto de soldados, etcétera, etcétera. Era un ejército muy poderoso, capaz de plantar cara al mismísimo rey.
Y es que tienes que saber que los reyes en aquel tiempo tenían un ejército, pero no tenían más dinero que algunos de los nobles. Y se las tenían que andar con mucho cuidado con quién se las jugaban, porque pudiera ser que algunos nobles lo derrocaran. Claro. Por eso que los reyes católicos, cuando quisieron estabilizar España y unirla y dejarla bien atada, lo primero que empezaron fue por atraer a todos los nobles a su lado, montar en la corte distracciones, bailes, caza, no sé qué, no sé cuánto, y mientras ellos estaban allí al ladito de los reyes, mandaron a otros decir, oye, id por allí y destruirle el castillo. Tirádselo. Sí, sí. Que no se sepa quién ha sido o hacedlo de cualquier manera. Total que, claro, los nobles, enganchados por la atracción de la corte y que no tenían ya dónde meterse porque le habían destruido el castillo, se quedaron allí alrededor de la corte y los reyes pudieron unificar España sin temor de nuevas aventuras disgregadoras de las que en España somos amiguísimos. Incluso fue tal su poder que llegó a acuñar moneda, es decir, a tener moneda propia. Ese verbo acuñar, muy, muy bonito, porque es cuando se hacen las monedas con impresión de fuerza. Y creo que esto de acuñar viene porque de las primeras monedas que se encontraron debió ser aquellas mesopotámicas o también faraónicas de Egipto, pero me parece que eran, sí, mesopotámicas, de las primeras del mundo, que tenían un lenguaje, todo ello a base de cuñas. El lenguaje cuneiforme, forma de cuña. Y de ahí vino la palabra acuñar moneda, que todavía, sí, pues sí, en un pueblecito de Cuenca, que ahora no me quiero acordar, acuñó moneda. Y esto al rey le sentó mal. ¿Y sabes qué hacía cuando se ponía a disputar con su rey? Pues hacer migas con el rey de al lado, con el rey de Aragón. Y así estaban con uno y con otro. En fin, después de toda esta vida de guerrero, de revueltas, de castillos, de matrimonios y de todo, hete aquí que don Juan Manuel se da cuenta de que había, si no errado, no había escogido bien su profesión, porque a él lo que le gustaba en realidad era ser maestro de escuela. Sí, no es una broma. Oye, al fin y al cabo es la mejor profesión del mundo, o sea que tampoco era tonto. Y no lo digo porque lo sea yo. Bueno, porque él, a pesar de que no estaba muy bien visto que estos nobles de malla y de coraza y armadura se dedicaran a cosas tan finolis como la escritura, que eran un poquito despreciadas, la mayoría de los nobles guerreros se morían sin saber ni leer ni escribir, porque no lo necesitaban. Tenían gente subalterna, los pobrecillos, que ya leían y escribían por ellos. Pero don Juan Manuel, don Juan Manuel recibió una educación más culta, no solo para las armas, y él sabía hacerlo. Y lo que más le gratificaba, lo que más le llenaba era enseñar. Y entonces se preocupó de hacer libros, unos de historia, otros de la guerra, pero todos en el aspecto moralizante de querer enseñar algo. Y lo que mejor le salió fueron unos cuentos. Él, cogiendo temas que le habían contado cuando era niño, temas, historias, anécdotas de los soldados que había tenido, de los judíos que vivían en aquella época, de los árabes que también estaban rodeándole, y le llegaban cuentas, anécdotas de un sitio y de otro, que él se preocupó de recoger, e hizo un libro de cuentos de 51 cuentos, que él lo tituló El Conde Lucanor. El Conde Lucanor, que se supone que es
un noble jovencito, como lo había sido, que está siendo instruido por un tutor, una especie de maestro, el famoso Patronio. Casi todos los cuentos tienen la misma secuencia, para todos, que era: el conde Lucanor le pone un problema y entonces, oye, maestro, ¿cómo haríamos esto y tal? Porque claro, entonces Patronio empieza casi siempre con una falsa modestia diciendo: mi señor, yo no sé mucho, pero vamos, podríamos compararlo a aquella vez que sucedió pam, 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 y empieza el cuento. Y cuando el cuento se ha acabado, suelen resumirlo en una especie de versos pareados, dos versos que acaban en consonante o en asonante rimando, lo que luego más adelante se llamó, porque esto se estableció luego ya y lo han hecho muchos durante la historia, como la famosa moraleja, que era una manera de decir al público: bueno, y este cuento que os he contado, por si no habéis caído en la cuenta, ¿qué os quería decir yo con él? ¿Qué enseñanza moral os quería enseñar? Os la voy a resumir. Y entonces él ya, como diciéndoles: solución, tal, 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 tal. O sea, este era el problema, esta era la ocasión, muy bonita, y al final les dice: sí, pero la solución es esta. Y, cosa muy curiosa, que casi todos ellos, después de esto, tienen una frase que dice: y esto sucedió así. Oiga, ¿cómo después de contar el cuento dice: y esto sucedió así? Bueno, pues los estudiosos han deducido que es que después de cada cuento iba una viñeta, un dibujo, un cuadro, con una escena, quizás la más representativa, del cuento que acababa de contar. Claro, en los códices que se fueron copiando luego, que son los que nos han llegado a nosotros, no fueron el original que tendría la viñeta, en esos códices más próximos a nosotros y que nos han llegado, ahí ya no estaba la viñeta. Pero claro, el que transcribía, el copista, escribió hasta la última frase. Y luego cuando dijo: bueno, y esto yo no sé dibujar, no lo hago. ¡Pum! Y lo dejó ahí sin dibujar. En el libro de... bueno, tiene otros libros también, el libro de los estados, donde trata de hacer un bosquejo, una teoría de la política de aquel entonces. Que el que siempre había estado metido en un sitio y en otro, pues tendría mucha experiencia. La obra de Juan Manuel pasa por tres fases. Primero, una fase, muy lógico, que tenía mucho que ver con su tío Alfonso. Su tío Alfonso había hecho libros de juegos, libros de historia, libros de esto, y todos también con efecto moralizante. Entonces, su primera obra está enfocada mucho de acuerdo a los cánones de su tío. E hizo, pues, la crónica de la historia, que era un poquito un resumen de la gran crónica que había hecho su tío. El libro de la caza, en la que seguramente era muy bueno, y destaca ahí la caza con el famoso halcón. El cazar con halcón es lo que se denomina el arte de la cetrería. Ser cetrero es el que lleva los halcones así, los educa, etcétera, etcétera. Luego hay otra frase en que ya se desgaja un poquito más de
las formas de su tío y escribe el libro del caballero y el escudero, donde pone la normativa que había en aquel tiempo de relaciones del escudero, del caballero, de cómo se deberían comportar en todas las situaciones, etcétera, etcétera. Y por último, también escribe en ese momento, en el segundo periodo, su gran obra famosa, que es El Conde Lucanor, es decir, la colección de cuentos, y en otro tercero, ya diciendo: ya he publicado, soy libre, hago lo que quiero, etcétera, etcétera, a mí nadie me va a decir nada, y entonces ahí escribe otros dos. El Tratado de la Asunción de Nuestra Señora, donde defiende que la Virgen María había nacido sin pecado original, con el que nacimos, se supone, todo el resto de los mortales, que era una advocación, una teoría muy española desde el principio. Es decir, si pudiera decir cuál es la Virgen más... Bueno, la advocación de la Virgen más española, defendida siempre por España, incluso contra otras naciones, la Inmaculada Concepción. Con decir que es patrona de la infantería española, que en aquel momento la infantería era prácticamente el todo, o sea, era patrona del ejército español. Y también escribió el libro, aquí, Tratado de las Tres Razones, que otros han dado por llamarle el libro de las armas. Bien, vamos a ir a su obra principal y leer un poquito, que es bonito, ¿eh? Aquí tengo, perdona, Jorge Manrique, don Juan Manuel. Aquí tengo dos cuentos ya en versión de castellano moderno. De ellos, bueno, pues vamos a coger, qué sé yo, como decía uno, pito, colorito, pues bien, este mismo, El pobre que comía altramuces. Los altramuces son unos frutos, así, en forma de ficha de las damas, suelen ser amarillos. En mi pueblo los llamaban chochos. Se recogían, se recolectaban, quedaban duros, durísimos, y se les daba a las caballerías mezclado con paja. Pero cuando querían comerse para las personas, recuerdo que se metían en sacos y con esos sacos se hacía una presa en el río, en un río de poca corriente, con esos sacos, y estaban ahí durante mucho tiempo hasta que el altramuz iba engordando. Luego tiene dos cotiledones por dentro, que cuando los metes en la boca, con piel y todo, tiene una piel dura, un poco coriácea. Entonces haces así, salen enseguida los dos, se rompe la piel, salen los dos cotiledones que tú te comes, están ricos, y la piel la echas fuera. La piel es muy dura para ser comida. Pues mira lo que pasó. Dice: el pobre que comía altramuces. Es un cuento del Conde Lucanor. Había una vez dos hombres que fueron muy ricos y ahora eran pobres. Uno de ellos llegó a tal pobreza que no le quedó nada para poder comer. Lo único que halló fueron unos pocos altramuces. Y acordándose de lo rico que fue y que ahora se veía precisado por la ruina y el hambre a comer altramuces tan amargos y tan malos, porque si se comen sin sal están un poco amargos, comenzó a llorar copiosamente, pero obligado por la gazuza, el hambre, empezó a comerse los altramuces. A medida que se los comía, tiraba las cortezas, las cáscaras, detrás de sí. De pronto se dio cuenta de que otro hombre, a sus espaldas, se comía las cortezas de los altramuces que él tiraba. Era aquel otro rico de que hablamos al principio. El que comía los altramuces preguntó al que comía las cortezas por qué hacía aquello, y éste le contestó que había sido mucho más rico que él,
pero que habiendo llegado a una extremada miseria, era tanta su hambre que se sentía feliz cuando hallaba aquellas cáscaras. Al oír esto, el que comía los altramuces dejó de desesperarse tanto, ya que vio cómo había otro más pobre que él y con menos razones para serlo, pues había sido más rico. Y con esta serenidad se esforzó, le ayudó Dios y halló el modo de salir de su pobreza. Reenganchó. Dijo: no soy tan mísero, no está todo perdido, puesto que hay alguien peor. Y ahora viene la moraleja, por si no nos habíamos dado cuenta, que dice: por ser pobres nunca desmayéis, pues otros más pobres que vos veréis. Bien, ese ha sido uno. Hemos dicho antes que don Juan Manuel recogió estos cuentos de todos los sitios. Los historiadores y los críticos han encontrado conexiones con cuentos indios, cuentos chinos, cuentos de la India, sobre todo de una famosa colección que llevaba ya muchos años circulando por allí, que era el famoso de Kalila e Dimna. Kalila e Dimna. Y aquí tengo otro famoso. Me voy a atrever a leerlo en castellano antiguo. Presta atención y disculpa si alguna vez me equivoco. Otra vez fablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, e díjole así: Patronio, un hombre que da a entender que es mi amigo, me comenzó a loar mucho, dándome a entender que había en mí muchos cumplimientos de honra, y de poder, y de muchas bondades. Y de que con estas razones me falabó cuanto pudo, movióme un pleito que en la primera vista, según lo que yo puedo entender, que parece que es mi pro. Et contó el conde a Patronio cuál era el pleito que él movía. Como quier que parecía el pleito aprovechoso, Patronio entendió el engaño que yacía escondido solas palabras fremosas. Y por ende dijo al conde: señor conde Lucanor, sabed que este hombre vos quiere engañar, dándovos a entender que el vuestro poder, el vuestro estado, es mayor de cuanto es la verdad. Para que vos podades guardar de este engaño que vos quiere hacer, placerme ya que sopiésedes lo que contestó a un cuervo con un raposo. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, el cuervo falló una vegada un gran pedazo de queso, subió en un árbol porque pudiese comer el que es más, a su guisa, sin recelo, sin embargo de ninguno. En cuanto el cuervo así estaba, pasó el raposo por el pie del árbol, desque vio el queso que el cuervo tenía, comenzó a cuidar en cuál manera lo podría llevar dél. Por ende comenzó a hablar con él en esta guisa: don cuervo, muy gran tiempo ha que oí fablar de vos, y de la vuestra nobleza, y de la vuestra apostura. Como quiera que vos mucho busqué, non fue la voluntad de Dios ni la mi ventura que vos pudiese fallar hasta ahora. Ahora que vos veo, entiendo que ha mucho más bien en vos de cuanto me dicían. Porque veades que non vos lo digo por lisonja, también que vos diré las aposturas que en vos entiendo, también vos diré las cosas en que las gentes tienen que non sodes tan apuesto. Todas las gentes tienen que la color de vuestras péñolas, de los ojos, del pico, de los pies, de las uñas, que todo es prieto. Bueno, hago un inciso aquí. Prieto significa bonito. Mira tú por dónde viene con el pretty woman. Bonito, hermoso. O sea, cuando digas prieto es bonito, hermoso. Porque la cosa prieta no es tan apuesta como la de otro color. Vos sodes todo prieto. Tienen las gentes que es mengua de vuestra postura, no entienden cómo yerran en ello mucho.
que como quier que las vuestras peñolas son prietas, tan prieta y tan lucia es aquella pretura, que torna en India como peñolas de pavón, que es la más fremosa ave del mundo. Y como quier que los vuestros ojos son prietos, cuanto para ojos, muchos son más fremosas que otros ojos ningunos, que a la propiedad del ojo no es sino ver, porque toda cosa prieta conhorta el viso para los ojos, los prietos son los mejores, y por ende son más loados los ojos de la gancela, que son más prietos que de ninguna otra animalia. Otro sí, el vuestro pico y las vuestras manos et uñas son fuertes más que ninguna ave tamaña como vos. Otro sí, en el vuestro vuelo habedes tan gran ligereza que vos no embarga el viento de ir contra por tan pam pam. Voy a resumir un poco porque el vídeo se me va a acabar. En fin, que le alaba, le alaba, le alaba. Entonces, sigue luego. Edes que el cuervo vio en cuantas maneras de raposo le alababa, et cómo le decía verdad, creyó que así decía verdad en todo lo al, et todo que era su amigo, et non sospechó que lo facía por llevar de él el queso que tenía en el pico, et por las muchas buenas razones que había oído, et por los falagos e ruegos aquel que él ficiera porque cantase, abrió el pico para cantar. Y desde que el pico fue abierto para cantar, cayó el queso en tierra, tomólo el raposo y fuese con él. Et así fincó engañado el cuerpo del raposo, creyendo que había en sí más apostura y más cumplimiento de cuanto era la verdad. Et vos, señor conde Lucanor, como quier que Dios vos fizo asad merced en todo, pues veedes que aquel hombre vos quiere hacer entender que habedes mayor poder, en mayor honra, en más bondades, de cuanto vos sabedes que es la verdad. Entended que lo face por vos engañar, y guardad vos del, faredes como hombre de buen recapto. El conde plogó mucho de lo que Patronio le dijo, e fízolo así. Con su consejo fue el guardado de hierro. Porque entendió don Juan que este exemplo era muy bueno, fízole escribir en este libro, fizo estos viesos en que se entiende abreviadamente la intención de todo este exemplo. Los versos dicen así: qui te alaba con lo que no es en ti, sabe que quiere llevar lo que has de ti. Que esa es la moraleja. Te la repito. Qui te alaba con lo que no es en ti, sabe, entérate, que quiere llevar lo que has, lo que tienes, de ti.